Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha pedido un préstamo para poder tener el espacio para que todos podamos entrar a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Antes de empezar, vamos a hacer nuestro ritual. Si estás en tu moto, en tu vehículo, vas en transporte público o caminando, súbele a ese equipo de audio y alístate a escuchar este programa. Y si estás en tu casa, apaga todas las luces y hoy pon muchísima atención a lo que va a ser este gran programa, primero de 3 partes: la pirámide de control. Hoy, dinero. Buenas noches a todos. Hoy martes aquí en su carretera paranormal. Martes 13, como siempre para nosotros, independientemente de la fecha. Un martes frío, volviendo a llover. Un saludo a todos nuestros hermanos de Latinoamérica y de habla hispana. Hoy, entrando en un tema que es bastante denso. Yo les había dejado ahí en Lobo Templario AC en Instagram y en YouTube una información de que después de que analizáramos lo del iceberg, hablando lo que fue todo lo referente a cómo se crea la Reserva Nacional, que fue la verdadera tapadera, lo del hundimiento del Titanic, yo les había advertido que íbamos a continuar y que a petición de todos ustedes íbamos a ser todavía más incisivos y traerles cosas mucho más impactantes. En ese orden de ideas, así como hablamos de la CERTA, este programa que lo hicimos en 2 partes, la entrevista de esta reptiliana, que ya era imposible encontrarlo, ese formato completo en YouTube, y lo trajimos aquí en Radio Motera y lo dejamos de nuevo en el canal de YouTube de Lobo Templario AC. Vamos a hacer lo mismo hoy. ¿Y por qué estoy haciendo este preámbulo, esta introducción de esta forma? Precisamente porque es otro archivo que es bastante fuerte. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en los programas pasados? Porque todo lo que han sido estos 3 últimos programas anteriores han sido un preámbulo para poderlos traer hasta acá. Y es que empecemos con lo que se habló de
del Titanic, cuando hablábamos de cómo se crea la Reserva Federal, de cómo todos los grandes empresarios deciden empezar y llevar hasta las últimas consecuencias toda esta conspiración para poder seguir haciendo y seguir gestando todo lo que iba a ser este nuevo orden mundial, buscando sus intereses económicos. En el siguiente programa, yo tal vez después les hablé y les hice un comentario, hablemos más bien del comentario que yo les decía, y eso que no les cuento, lo que hacen con los bancos. Y precisamente esto es lo que poco a poco nos hemos venido acercando y trayendo hasta el día de hoy. Cuando yo les dije que hay muchísimas cosas que están ahí enfrente de nosotros, sino que no las queremos ver, porque realmente es un nivel de descaro. Aquí nos está visitando Calíope, la gatita, en la hora del lobo, aquí en el estudio se entró. Cuando yo les decía que la mejor forma de ocultar las cosas a veces es ponerla enfrente de los ojos de todos, es así como lo manejan. Y es por esto que quisimos traer este archivo que es todavía muchísimo más diciente. Hemos encontrado el archivo original ya con la traducción al español y lo vamos a exponer acá. Lo voy a exponer en 3 partes y hoy es un día supremamente importante porque así concreta lo que hablamos desde la creación de esa Reserva Nacional con lo del Titanic. Después los traje a lo que era la obsolescencia programada, que fue en esos mismos años y que involucraba a estas mismas familias: Astor, Bilderberg, Rothschild, todas estas manipulaciones que se empezaban a hacer para el mundo. Vamos, y después de hablar de lo que es la granja humana, que también fue un tema muy fuerte, pues porque ya no solo hablábamos de cómo se crea la reserva, de cómo la obsolescencia hace que mantengan a las personas en este ciclo infinito de consumismo, de compra y sobre todo de pobreza. La granja humana es cómo nos adicionalmente nos llevaban y nos controlaban, y nos controlan, no nos controlaban, nos controlan hoy día todavía por medio del miedo, por medio del chantaje psicológico, por medio de la manipulación de la fe. Todo esto fue para traernos hasta aquí, para poder hablar de esta primera parte de la pirámide de poder y poder hablar de algo que es fundamental, y es la creación del dinero. Pero no el dinero como todos creemos que, no, esto ya lleva muchísimo tiempo, desde la época romana, desde la época cuando tenía las primeras. No ese tipo de dinero. Ese tipo de dinero estaba respaldado realmente por monedas de plata, de oro, ¿sí?, de cobre. Estaban respaldados por una serie de cosas que eran tangibles en ese momento. Te cambiaban ciertos productos por una pieza de oro, una pieza de plata. Sino que es como todo esto llevó a la concepción de la creación del papel moneda. Y no solo el papel moneda, sino que traigámoslo ahora a la parte moderna, a nuestra era contemporánea. Y no solo todo tipo de moneda, sino, como yo les hablé en el Titanic, la consolidación del poderoso dólar, que es el esquema que se utiliza en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, ellos toman estas formas de hacer el dinero, y todas las grandes naciones, todas las potencias y las naciones emergentes o subdesarrolladas, como ya nos dejaron de decir, aunque te digo la verdad y les digo la verdad, todos ustedes subdesarrollados está todo el planeta, porque no puede haber más subdesarrollo de no darse cuenta esos niveles de manipulación tan grandes en que nos tienen. Y la jugada después de esta consolidación de estos con esta Reserva Federal, de la consolidación de estos grupos económicos, de estas corporaciones gigantescas que iban a mandar, iban a empezar a
poner y quitar gobiernos, a poner y quitar sistemas económicos completos y sobre todo ideologías completas. Es aquí que lo traemos. Y lo traemos de la mano con algo que fue muy polémico. El archivo es del 2008, fue una película documental que obviamente salió en su momento y después desapareció. Y eso que fue una película subvencionada directamente casi por el mismo creador de un libro, estamos hablando, se llama de John Parkins, que él nace en el 45 y es un escritor y saca un libro en el 2004 que se llama Confesiones de un sicario económico. ¿Por qué? Porque este personaje lo que habla en su libro es cómo él participó con el gobierno de Estados Unidos en el derrocamiento y posesión de diferentes gobiernos en los países del tercer mundo o países tercermundistas. No pensemos solo el tercer mundo como todo lo que es América Latina, sino también se consideran africanos y asiáticos, también de Asia Menor, también de la parte baja de Europa, y él participa en todo esto y hace este libro. ¿Y qué pasa con esto? Al sacarlo se vuelve un boom, se hace este documental 4 años después, en el 2008, ¿sí? Es un documental que en su momento pues tuvo el nombre de Zeitgeist Addendum y se promociona, pero adivinen qué, desaparece de nuestros radares, no se supo más. Su libro no es, aunque fue muy vendido en Estados Unidos, no tuvo la promulgación que debió haber tenido a nivel del mundo, precisamente porque el hombre estaba destapando todas estas cosas. Y lo que se hizo en su momento fue darle esos 15 minutos de fama, ese posicionamiento mediático, y ya, y hasta ahí quedó, no se volvió a saber. Y exactamente lo que hablaba este documental, que era un reflejo de este libro, era un fiel reflejo, una fotocopia, una radiografía de cómo a la fecha, siendo que esto fue escrito en el 2004, después fue sacado en el 2008, hoy día estando nosotros en el 2022, es lo más evidente y descarado cuando hay una cosa que es real, y es que hoy día todos sabemos que ya las arcas de nuestros bancos, de nuestros gobiernos, del dinero que se posee, no están respaldadas por su peso en oro como era antes, sino hoy día está respaldada por más papel, y eso es increíble. Pero quieren saberlo de verdad cómo está, se los hemos traído. Voy a poner esta primera parte, vamos a hablar al final de todo esto, y espero de verdad que compartan esto, que se suscriban al canal de Lobo Templarios en YouTube, y que sigan y compartan y le digan a todo el mundo el programa, dónde está Radio Motera, cuál es su link, para que todo el mundo siga viniendo. Sin más preámbulo, tengo el placer de poder mostrar esto y seguir arriesgándonos tanto en el canal de YouTube como acá, y traer muchísima información valiosa que se trata de ocultar. Con ustedes, La Pirámide de Poder, primera parte, dinero. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Las viejas apelaciones al chauvinismo racial, sexual o religioso, al rabioso fervor nacionalista, están dejando de funcionar. Lo que soy, si soy bueno o malo, si tendré éxito o no, todo esto se aprende a lo largo del camino. Es solo un viaje y podemos cambiarlo en cualquier momento. Se trata de tomar una decisión nada más.
No hace falta esfuerzo ni trabajo ni ahorros de dinero. Me di cuenta de que el juego era otro. El juego era saber lo que yo era. Veremos lo importante que es brindar a la mente humana la revolución radical. La crisis es una crisis de conciencia. Una crisis en la que no podemos aceptar las viejas normas, los viejos patrones, las antiguas tradiciones. Y viendo cómo está el mundo, con toda su miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresividad. El hombre sigue igual que antes. Brutal, violento, agresivo, codicioso, competitivo, habiendo construido una sociedad a base de esos referentes. No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. J. Krishnamurti. La sociedad de hoy en día está compuesta por una serie de instituciones, desde las políticas, jurídicas, religiosas, hasta la clase social, valores familiares, profesión especializada. Es obvia la profunda influencia que esas estructuras tradicionales tienen en la formación de nuestros entendimientos y perspectivas. Sin embargo, de todas las instituciones sociales en las que nacemos y por las que somos dirigidos o condicionados, parece no existir ninguna tan dada por sentado y a su vez tan mal comprendida que el sistema monetario. Alcanzando proporciones casi religiosas, el sistema monetario existe como una de las formas de fe más incuestionables que hay. El hecho de cómo se crea el dinero, las políticas por las que se rige su gobierno y la forma en que realmente afecta a la sociedad son cosas que no les interesa a la mayoría de las personas. En un mundo donde el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta, en un mundo donde 34,000 niños mueren cada día por causa de la pobreza y las enfermedades prevenibles, y donde cada una en 2 personas vive con menos de $2 al día, una cosa no se puede negar: algo está muy mal. Y si somos conscientes de ello o no, el motor de nuestras instituciones y por tanto de la sociedad misma es el dinero. Entender la política monetaria es, por tanto, la clave para comprender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, la economía se hace ver como algo confuso y aburrido. Interminable jerga financiera, junto con las matemáticas intimidantes, no tardan en desanimar a la gente del mero intento. Sin embargo, la complejidad del sistema financiero no es más que una máscara diseñada para ocultar una de las estructuras sociales más paralizadoras que la humanidad haya conocido jamás. Nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. Johann Wolfgang von Goethe. Hace unos años, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, publicó un documento titulado Modern Money Mechanics,
Mecanismos modernos del dinero. Dicha publicación detallaba la institucionalizada práctica de la creación del dinero utilizada por la Reserva Federal y la red mundial de bancos respaldados por ella. El folleto establece su objetivo en la primera página. El propósito es describir el proceso básico de la creación del dinero basado en un sistema bancario de reservas fraccionarias. A continuación, el texto procede a describir este proceso con una terminología bancaria muy compleja. Una traducción simplificada podría ser la siguiente. El gobierno estadounidense decide que necesita dinero. Entonces llama a la Reserva Federal, la Fed, y pide, digamos, $10,000 millones. A lo cual la Fed responde, venga, vamos a comprar de vosotros $10,000 millones en bonos. Así que el gobierno coge unos pedazos de papel, les pinta unos diseños encima y los llama letras del tesoro. Luego les pone un valor a estos bonos, cuya suma es de $10,000 millones, y los envía a la Fed. A cambio, la Fed coge un montón de papeles y les pone unos diseños por su parte, solo que esta vez se llama notas de la Reserva Federal, que ascienden al mismo valor de $10,000 millones. Ahora es cuando la Fed coge estos billetes y los cambia por los bonos. Una vez hecho este intercambio, el gobierno coge los $10,000 millones de las notas de la Fed y las deposita en una cuenta bancaria. Así es como estos papeles acaban convirtiéndose en una moneda de curso legal, añadiendo $10,000 millones al suministro de dinero de Estados Unidos. Y ya está. $10,000 millones creados de la nada. Tengamos en cuenta de que se trata de una simplificación, ya que en realidad toda la transacción se hace por vía electrónica. El papel ni siquiera forma parte del proceso. De hecho, solo el 3% del suministro de dinero de Estados Unidos existe físicamente. El otro 97% está en el ordenador solo. Hay que destacar que los bonos del Estado son esencialmente instrumentos de deuda. Cuando la Fed compra estos bonos con el dinero creado de la nada, el Estado se compromete a devolverlo más tarde. En otras palabras, el dinero se ha creado de la deuda. Esta paradoja tan curiosa de cómo el dinero o el valor pueden surgir de la deuda, o en cualquier caso desde el pasivo, se irá aclarando a lo largo de este video. Ahora que el intercambio está hecho, $10,000 millones aparecen en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde algo se pone muy interesante. Basado en la práctica de la reserva fraccional, ese mismo depósito de $10,000 millones se convierte de una vez en parte de las reservas del banco. Al igual que todos los depósitos, conforme con los principios establecidos en mecánicas modernas del dinero, un banco debe mantener reservas legales equivalentes a un porcentaje del depósito, a lo que se añade la siguiente declaración. Bajo regulaciones en vigor, la reserva requerida para la mayoría de las transacciones bancarias es de 10%. Esto significa que con un depósito de $10,000 millones, $1,000 millones se guarda como la reserva requerida, mientras que los otros $9,000 millones se consideran un exceso de reserva y pueden ser utilizados como la base para nuevos préstamos. A estas alturas sería lógico asumir que estos $9,000 millones salen del depósito inicial de $10,000 millones. Sin embargo, no es el caso. Lo que realmente sucede es que los $9,000 millones se crean de la nada y se acoplan al actual depósito de $10,000 millones. Así es como el suministro monetario se expande y como establecen mecánicas modernas del dinero. Por supuesto, los bancos no pagan la deuda del dinero que reciben como depósitos. De lo contrario, no se crearía ningún dinero adicional. Lo que hacen los bancos al realizar préstamos es aceptar notas de promesas de pago, contratos de préstamo, a cambio de créditos, dinero, en la cuenta del deudor. En otras palabras, los $9,000 millones se pueden crear de la nada simplemente porque hay una demanda para este tipo de préstamo y un depósito de $10,000 millones para satisfacer los requisitos de la reserva. Supongamos que alguien va a este banco y se le prestan los $9,000 millones que quedan. Entonces lo más probable es que esa persona coja el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite, dado que el depósito se convierte en parte de las reservas del banco. El 10% está apartado, mientras que el 90% de los $9,000 millones, o sea, $8.1 mil millones, queda disponible como nuevo dinero para realizar más préstamos. Por supuesto, esos $8.1 mil millones pueden ser prestados y depositados de nuevo, justificando el préstamo de $7.2 mil millones a $6.5.
luego a 5.9 y así sucesivamente. En teoría, este ciclo de creación de dinero de préstamo a través del depósito monetario puede contener hasta el infinito. El promedio matemático demuestra que alrededor de 90,000 millones pueden ser creados de un depósito inicial de 10,000 millones. Es decir, por cada depósito realizado en el sistema bancario, alrededor de 9 veces más dinero puede ser creado de la nada. ¿Estás en apuros? Pida un préstamo al Banco de América, un jarro de dinero instantáneo en forma de un préstamo personal conveniente. Ahora que sabemos cómo se crea el dinero mediante la reserva fraccional del sistema bancario, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que realmente da valor a este nuevo dinero? La respuesta, el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente hace que el valor del dinero en circulación disminuye, ya que el monto total del dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben, disminuyendo así el poder adquisitivo de cada dólar. A esto se le suele llamar inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto que se le cobra a la gente. ¿Cuál es el consejo que se puede dar? Inflar la moneda, no degradarla ni devaluarla. En vez de decir engañar a la gente, se dice bajar la tasa de interés. El verdadero engaño consiste en el hecho de distorsionar el valor del dinero en el momento de crearlo de la nada, ya que no tenemos ahorros. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos esperar resolver el problema de la inflación? Es decir, incrementar el suministro de dinero con más inflación. Por supuesto, no podemos. El sistema de reserva fraccional de expansión monetaria es inherentemente inflacionario, dado que el hecho de expandir la oferta de dinero sin que exista expansión proporcional de los bienes y servicios en la economía siempre acaba degradando la moneda. De hecho, una mirada rápida a los valores históricos del dólar estadounidense refleja este punto de forma definitiva, porque la relación inversa es obvia. $1 en 1913 requiere $21.60 en 2007 para igualar el valor. Eso corresponde a un 96% de devaluación desde que la Reserva Federal tomó los mandos. Ahora bien, si esta realidad inherente y perpetua de la inflación parece absurda y económicamente insostenible, recordamos que absurdo es lo menos que se pueda decir de nuestro sistema financiero, donde el dinero es deuda y la deuda es dinero. Veamos un gráfico que relaciona la oferta de dinero desde 1950 a 2006. Aquí hay otro gráfico que muestra la deuda nacional en el mismo periodo. Qué curioso ver que las tendencias son casi iguales, porque cuanto más dinero hay, más deuda hay. Y cuanto más deuda hay, más dinero hay. Dicho de otra manera, cada dólar en tu cartera es deuda de alguien a alguien más. Recordemos, la única manera de crear dinero es mediante préstamos. Por tanto, si todos fuéramos capaces de pagar todas nuestras deudas, incluido el gobierno, no quedaría un solo dólar en circulación. Si no hubiera deuda en nuestro sistema monetario, no habría ningún dinero. Mariner Eccles, presidente de la Reserva Federal. En el año 1835 fue la última vez en la historia de Estados Unidos que la deuda nacional fue pagada. Ocurrió después de que el presidente Andrew Jackson cerrara el Banco Central que antecedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson giró fundamentalmente en torno a su promesa de cerrar el Banco Central, con él mismo llegando a decir: los intentos descarados efectuados por el actual banco de controlar al gobierno no son sino premoniciones de lo que le espera al pueblo americano si cae en engaño de perpetuar esta institución o fundar una parecida. Presidente Andrew Jackson. Pero este mensaje no resonó lo suficientemente, y en 1913 los banqueros internacionales consiguieron instalar otro banco central, la Reserva Federal, y mientras esta institución exista, la deuda perpetua está garantizada. Ya sabemos que el dinero se crea de la deuda mediante préstamos. Esos préstamos están respaldados en las reservas bancarias, y las reservas derivan de depósitos. Y mediante este sistema de reservas fraccionarias, cualquier depósito puede generar 9 veces su valor inicial.
A su vez, devaluar la oferta de dinero aumenta los precios en la sociedad. Como todo el dinero es producto de endeudamiento y circula al azar a través del comercio, las personas se van alejando de su deuda original, dando lugar a un desequilibrio donde hay que competir por trabajo para sacar suficiente dinero del dinero que hay y así cubrir sus gastos. Por muy disfuncional y retrógrado que esto parezca, hay todavía una cosa de la que no hemos hablado. Se trata de un elemento estructural que revela la naturaleza realmente fraudulenta del sistema en sí mismo: el interés. Cuando el Estado presta dinero a la Fed o cuando una persona le pide prestado a un banco, casi siempre tiene que devolverlo con cierto interés. En otras palabras, casi cada dólar existente debe ser finalmente devuelto al banco con interés. Sin embargo, todo el dinero es prestado por el Banco Central y se expande por los bancos comerciales mediante préstamos. Solo lo que supondría la base ha sido creada en el suministro de dinero tal cual. Entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cobrados por encima? En ningún lado. Ese dinero no existe. Por muy asombroso que esto parezca, la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá la cantidad de dinero en circulación. Por eso la inflación es una constante en la economía, porque siempre hace falta dinero nuevo para cubrir el perpetuo déficit causado por la necesidad de pagar intereses. Esto también significa que matemáticamente hablando, los impagos y las bancarrotas son parte integral del sistema, al final del cual siempre habrá los pobres, que serán los más castigados de todos. Una analogía sería el juego de las sillas, ya que cuando la música se para, hay siempre alguien que se queda sin refugio, y esa es precisamente la idea. Invariablemente la riqueza del individuo siempre acaba en las manos de los bancos, ya que si uno no es capaz de pagar su hipoteca, se le quita la propiedad. Parece un tanto más injusto cuando uno se da cuenta de que no solo el impago es inevitable, debido a la práctica misma de la reserva fraccionaria, sino que también el dinero prestado por el banco legalmente nunca ha existido. En 1969 hubo un juicio en Minnesota a un hombre llamado Jerome Daly, que denunciaba la ejecución de su hipoteca por el banco que le había prestado el dinero. Su argumento era que un contrato de hipoteca requiere que las dos partes, él y el banco, pongan sobre la mesa una propiedad legítima para el intercambio. En lenguaje legal, esto se llama contrapartida. Un contrato se basa en el intercambio de una forma de contrapartida para otra. El señor Daly explicaba que el dinero no era, de hecho, propiedad del banco, ya que había sido creado de la nada en cuanto se firmó el acuerdo para el préstamo. ¿Os acordáis de lo que mecánicas modernas del dinero decían sobre los préstamos? Lo que hacen los bancos al conceder préstamos es aceptar letras de promesas de pago a cambio de créditos. Las reservas no cambian debido a las transacciones del préstamo. Sin embargo, los depósitos derivados de los créditos se suman al total de los depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero nunca sale de los activos del banco. El banco simplemente lo inventa, sin poner nada suyo sobre la mesa, menos una teórica obligación escrita en papel. Al avanzar el juicio, se le convocó al presidente del banco, el señor Morgan, y en el memorándum del juez, él mismo recuerda que el presidente admitió que, junto con el Banco de la Reserva Federal, lo que hacía realmente era crear dinero y créditos al anotarlos en su libro de contabilidad. El dinero y el crédito existían por primera vez cuando ellos lo creaban. El señor Morgan admitió que tampoco había ley en Estados Unidos que diera derecho a hacer eso, ya que debe existir una contraprestación legal ofrecida para respaldar la nota, o sea, el billete. El jurado concluyó que no había contraprestación legal, y estoy de acuerdo. Al final, el juez añade algo poéticamente: solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Basándose en esto, el tribunal rechazó la petición de ejecución de la hipoteca y Daly pudo quedarse con la casa. Las implicaciones de esta decisión jurídica son inmensas, ya que cada vez que el banco te presta dinero, sea para una hipoteca o un cargo a tu tarjeta de crédito, el dinero que recibes no solo es falso, sino que es una forma ilegal de contrapartida. Por tanto, te exime de devolver el préstamo, ya que el dinero nunca fue propiedad del banco. Para empezar, desafortunadamente, consideraciones legales como estas son sistemáticamente ocultadas e ignoradas, y el juego de transferencia perpetua de la riqueza y deuda sigue intacto.
Y esto nos lleva a la pregunta que quizás sea la más importante de todas. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln evitó los préstamos a alto interés ofrecidos por los bancos europeos y decidió hacer por lo que abogaban los padres fundadores, es decir, crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. A la moneda se le llamó el greenback. Poco después de que se tomara esta medida, un documento interno circuló entre los bancos privados estadounidenses y británicos diciendo: la esclavitud no es más que ser propietario del trabajo y lleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que según el plan europeo, sería el capital que controlaría el trabajo mediante los sueldos. Esto se puede hacer controlando el dinero mismo. El greenback, por tanto, no ha de ser permitido ya que no podemos controlarlo. La política de reserva fraccionaria perpetrada por la Reserva Federal y adoptada por la gran mayoría de los bancos del mundo es, de hecho, nada más que un sistema de esclavitud moderno. Sabiendo que el dinero se crea de la deuda, ¿qué hace la gente cuando se endeuda? Se somete a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede crearse mediante préstamos, ¿cómo puede la sociedad llegar a estar algún día libre de deudas? No puede, y de eso se trata. Y es el miedo de perder propiedades, unido a la lucha por mantener el ritmo de la deuda perpetua y la inflación inherente al sistema, combinado con la inevitable escasez de la oferta de dinero, a su vez creada por intereses que nunca pueden devolverse, lo que mantiene a los esclavos asalariados subyugados. Estamos atrapados en un círculo vicioso, impulsado por un imperio que solo se beneficia a ella misma en la cima de la pirámide, ya que al pensarlo bien, ¿para quién trabajamos realmente? Para los bancos. El dinero se crea en un banco, invariablemente acaba en un banco. Ellos son los verdaderos amos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que respaldan. La esclavitud física obliga al amo a alojar y alimentar a sus esclavos. La esclavitud económica obliga a la gente a alimentarse y alojarse a sí misma. Es una de las estafas más ingeniosas jamás inventadas, y en su esencia es una guerra invisible contra la población. La deuda es el arma utilizado para conquistar y esclavizar sociedades, siendo su munición los intereses. Y mientras la mayoría de nosotros vive ajena a esta realidad, los bancos, en complicidad con gobiernos y corporaciones, siguen perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, engendrando nuevas bases, tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, creando en el proceso un nuevo tipo de soldado, el sicario económico. Hay dos modos de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con la espada, la otra es con la deuda. John Adams. Los sicarios económicos somos los realmente responsables de este primer imperio de escalada global, y trabajamos de diferentes maneras. John Perkins, ex jefe de economía de Chas, Tim Main y autor de Confesiones de un sicario económico. Pero quizás la más común es que primero identificamos un país que tiene recursos como petróleo. Después concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructuras en ese país. Plantas eléctricas, parques industriales, puertos, en fin, cosas que benefician a la élite. Y además de nuestras corporaciones, pero que no llegan a la mayoría de la gente en absoluto. Sin embargo, esa misma gente, el país entero se queda con una enorme deuda, tan grande que de hecho no pueden pagarla. Pero eso forma parte del plan, el no poder pagarla. Así que en un momento dado los sicarios económicos les decimos: oye, habéis perdido mucho dinero y no podéis pagar la deuda. Así que ¿por qué no vendés tu petróleo a nuestras compañías petrolíferas y que sea muy barato? ¿O por qué no nos dejáis poner unas bases militares en vuestro país o enviar tropas a algún lugar como Irak? ¿O votar sí a nuestra próxima propuesta en la ONU? ¿O privatizar vuestro mayor proveedor de electricidad o vuestro sistema de aguas, vendiéndonos a nosotros, las corporaciones estadounidenses o multinacionales, y así sucesivamente? Y así es como típicamente opera el FMI y el Banco Mundial, dejando un país con una deuda tan grande que no puede pagarla, para luego ofrecerles tratos de refinanciar la deuda pagando aún más intereses, exigiendo este quid pro quo,
lo que llaman condicionalidad, que consiste básicamente en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo muchos de sus servicios sociales, sus servicios públicos, a veces todo el sistema escolar, penal, de seguros, a corporaciones extranjeras. Es un efecto dominó que hace caer piezas cada vez más grandes. El precedente de los sicarios económicos tuvo su comienzo a principios de los 50, cuando Mossadegh fue elegido democráticamente en Irán. Fue considerado la esperanza para la democracia en Oriente Medio y el mundo entero. Hasta fue nombrado el hombre del año de la revista Time. Sin embargo, una de las promesas electorales que empezó a cumplir tras llegar al poder fue que las empresas extranjeras de petróleo tenían que pagarles a los iraníes mucho más por el petróleo que se llevaban de Irán. Es decir, que los iraníes debían sacar provecho de su petróleo. Qué política tan extraña que por supuesto no nos gustó. Pero teníamos que hacer lo que teníamos que hacer siempre en este tipo de casos. Es decir, enviar tropas. Así que lo que hicimos fue enviar a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, un pariente de Teddy Roosevelt. Y Kermit fue ahí con unos pocos millones de dólares. Y el tío fue pero muy eficiente. Tanto que en poco tiempo consiguió derrocar a Mossadegh y reemplazarlo con el Shah, a quien siempre le gustaba el petróleo. La rebelión en Irán. Multitudes inundan la ciudad de Teherán. Los oficiales del ejército gritan en Mossadegh que se ha rendido y su régimen como de facto dictador de Irán ha terminado. Retratos del Shah desfilan por las calles mientras los sentimientos dan un vuelco. Al Shah se le da la bienvenida a casa. Así que aquí en Estados Unidos, en Washington, la gente se mira y dice, eso era fácil y encima barato. Así es como nació una nueva forma de manipular países, de crear imperios. El único problema con Roosevelt era que si fuese pillado el agente de la CIA, las consecuencias podrían ser muy graves, con lo cual se tomó rápidamente la decisión de colaborar con consultores privados, encauzar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI, o alguna agencia y reclutar personas como yo, que trabajaban para compañías privadas, así que si nos pillaban, el gobierno se lavaría las manos. Guatemala, 1954. Cuando Arbenz fue elegido presidente de Guatemala, el país estaba controlado por la empresa United Fruits, la gran corporación internacional, y Arbenz basó su campaña en un lema de devolverle a la gente la tierra. Y una vez que llegó al poder, se puso a implementar políticas que eran exactamente eso, devolverle la tierra a la gente. Obviamente a United Fruit no le gustó mucho la idea, así que contrataron a empresas de relaciones públicas para lanzar una gran campaña aquí en los Estados Unidos y convencer a los ciudadanos, a la prensa y al Congreso que Arbenz era una marioneta soviética y que si le dejaban seguir en poder, los soviéticos podrían tener su enchufe en América. En aquella época existía entre la población un gran miedo de la invasión comunista y efectivamente la CIA y los militares llegaron a un acuerdo de deshacerse de Arbenz, y es justo lo que hicieron. Enviamos aviones, soldados, tanques y tan pronto como Arbenz no estaba, lo que hizo el nuevo presidente fue básicamente devolverlo todo a las grandes internacionales, entre ellas United Fruit. Ecuador estuvo por muchos años gobernado por dictadores amigos de Estados Unidos, a menudo siendo ellos mismos muy tiránicos. Entonces se decidió tener elecciones verdaderamente democráticas. Jaime Roldos se presentó como candidato y dijo que su objetivo principal como presidente sería asegurarse de que los recursos del país fueran usados para ayudar a los propios ciudadanos. Y ganó abrumadoramente, con más votos que cualquiera antes de él. Pronto Roldos empezó a poner en marcha las políticas que había prometido, es decir, que las ganancias provenientes de petróleo sirvieran para ayudar a su pueblo. Bueno, eso no nos gustó mucho en Estados Unidos. Me enviaron como uno de tantos sicarios económicos a manipularle a Roldos, a corromperlo, persuadirlo, decirle, puedes hacerte muy rico, siempre que tú y tu familia hagáis como os digamos. Pero si intentas seguir con estas políticas que has prometido, tendrás que irte. No quiso escuchar, fue asesinado. Apenas el avión se estrelló, todo el área fue acordonada. Los únicos autorizados fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos.
Cuando inició la investigación, 2 de los testigos clave murieron en accidentes de coche antes de que tuvieran oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor del asesinato de Jaime Roldos. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tuvimos ninguna duda de que se trataba de un asesinato. Y por supuesto, en mi posición como sicario económico, me lo esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de Estado o un asesinato, pero de un modo u otro tenía que desaparecer porque no quería obedecernos tal y como nosotros lo queríamos. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, fue uno de mis favoritos. Me caía muy bien. Era muy carismático, un tipo que realmente quería ayudar a su país. Y cuando traté de sobornarlo o corromperlo, me decía, mira Juan, no necesito dinero. Lo único que quiero es que mi país sea tratado con justicia, que los Estados Unidos le indemnice a mi pueblo por toda su destrucción que ha hecho aquí. Necesito estar en una posición donde pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y liberarse de esta presencia terrible del norte. Ustedes han abusado seriamente de nosotros. Necesito devolverles el canal de Panamá a los panameños. Eso es lo que quiero. Así que déjame en paz, no trates de sobornarme. Fue en mayo de 1981 que Jaime Roldos fue asesinado, y Omar era muy consciente de ello. Reunió a su familia y dijo, es muy probable que yo sea el próximo, pero está bien, porque he hecho lo que vine a hacer. Renegocié el canal. El canal ahora estará en nuestras manos. Acaba de terminar de negociar el acuerdo con Jimmy Carter. En junio del mismo año, apenas un par de meses después, también murió en un accidente aéreo. Que sin ninguna duda fue llevado a cabo por los chacales patrocinados por la CIA. Hay muchas pruebas de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le dio en el último momento, cuando estaba subiendo al avión, un grabador, un pequeño grabador que contenía una bomba. Es interesante ver cómo este sistema ha permanecido casi intacto durante todos estos años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando cada vez más. Entonces tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez es elegido presidente, después de una larga lista de presidentes corruptos que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo eso. Chávez le hizo frente a Estados Unidos, y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a la gente de Venezuela. Bueno, eso no nos gustó en Estados Unidos. Así que en 2002 se organizó un golpe de Estado, que no tengo ninguna duda, igual que la mayoría de la gente, que la CIA estuvo detrás del mismo, ya que fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán. Pegándole a la gente para que saliera a las calles a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy suyo. O sea, si consigues convencer a unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo, parecer como si fuese el país entero, y de ahí todo se va muy rápido. Excepto que en el caso de Chávez, él fue lo suficientemente listo y contó con mucho apoyo de parte de los propios venezolanos, tanto que de hecho que lo superaron juntos. Y eso fue un episodio sin precedentes en la historia de América Latina. Irak es el ejemplo modelo para ver hasta dónde llega en este sistema. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Vamos ahí y tratamos de corromper al gobierno y convencerles de aceptar esos enormes préstamos, que luego utilizamos para básicamente adueñarnos de ellos. Si fallamos como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldos, hombres que se negaron a ser corrompidos, entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los gobiernos o bien asesinan a sus líderes. Y una vez que eso suceda, un nuevo gobierno entra. Y por supuesto se atiene a las instrucciones, porque el nuevo presidente sabe lo que pasará si no lo hace. En el caso de Irak, ambas estrategias fallaron. Los sicarios económicos no pudieron llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos muy arduamente. Tratamos de hacerle aceptar un trato muy similar al que había aceptado la Casa Saudí en Arabia Saudita, pero él no quiso. Entonces los chacales fueron a eliminarlo.
Tampoco pudieron. Saddam contaba con un aparato de seguridad muy bueno. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó. Pero sabía de qué iba el sistema. Así que en 1991 enviamos tropas y sacamos a los militares iraquíes asumiendo que Saddam aceptaría nuestras condiciones. Podríamos haberle eliminado, por supuesto, pero no quisimos porque el tipo era muy fuerte. Un tipo así controla a su pueblo sin andarse con rodeos. Pensamos que él podría controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en sus líneas y mantener abierto el grifo de petróleo, y que en el momento que le quitáramos su ejército aceptaría. Así que los sicarios económicos vuelven en los años 90, pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito, Saddam todavía estaría gobernando el país, le estaríamos vendiendo todos los aviones cazas que quisiera, cualquier otra cosa que quisiera, pero no lo convencieron. Los chacales tampoco pudieron con él esta vez, así que enviamos a nuestros nuevos militares y esta vez le eliminamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabamos de destruir, lo que es muy buen negocio. Si uno tiene grandes empresas de construcción, así que Irak nos muestra las 3 fases. Los sicarios económicos fracasaron ahí, los chacales también, y como medida final enviamos al ejército. Al fin y al cabo, hemos creado un imperio muy sutilmente, clandestinamente. Los imperios de antes se ganaban con fuerza militar. Y todo el mundo sabía que era así. Los británicos eran conscientes de que estaban construyendo un imperio, así como los franceses, los alemanes, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa fuera de extender la civilización o alguna religión, pero siempre sabían de qué se trataba. Nosotros, en cambio, no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no se da cuenta de que vivimos los beneficios de este imperio clandestino, de que hoy hay más esclavitud en el mundo, más que nunca antes en la historia. Entonces uno debe preguntarse, bueno, si esto es un imperio, ¿quién es el emperador? Obviamente no son nuestros presidentes. Un emperador es alguien a quien el pueblo no elige, quien no sirve a base de un mandato y quien no es responsable ante nadie. Así que no podemos calificar a nuestros presidentes como tales, pero tenemos lo que yo considero lo equivalente a un emperador, la corpocracia. Es lo que llamo a este grupo de hombres que dirigen las grandes corporaciones y por sus hechos realmente actúan como el emperador de un imperio. Controlan los medios o bien directamente siendo sus propietarios mediante la publicidad. Controlan a la mayoría de nuestros políticos porque financian sus campañas, sea a través de las corporaciones o de las contribuciones precedentes de estas. Nadie les elige, no tienen mandato y no responden ante nadie. En lo más alto de la corpocracia, uno no puede realmente saber si la persona trabaja para una corporación privada o el gobierno, porque la línea que separa las dos es muy borrosa. Así que tenemos a un tipo como Halliburton, que es presidente de una empresa de construcción y al día siguiente vicepresidente de Estados Unidos, o hasta presidente, como era el caso con el negocio del petróleo. Y esto es cierto tanto si que los que están en el poder son demócratas como republicanos. Tenemos el mismo movimiento de ida y vuelta a través de la puerta giratoria, y de algún modo nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. Y a uno u otro nivel son las corporaciones las que llevan a cabo las políticas. Una y otra vez es la corpocracia la que maneja las políticas del gobierno y las hace realidad. Así que hay una alianza muy íntima entre ambos. Esto no es ninguna teoría conspiratoria ni nada de eso. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer esas cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental, y es que deben maximizar los beneficios, sea cual sea el coste social o medioambiental. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Y es así que llegamos al final de esta primera parte. ¿Cómo la vieron? Yo les advertí que esto iba a ser algo que venía del preámbulo de lo que habíamos hecho en los programas anteriores. Es más, a petición de varias personas e incluso
de nuestro director Juanma Florian, lo que voy a hacer es poner fragmentos en el podcast el día de mañana, miércoles. Si lo estás escuchando, ya lo vas a incluso poder ver, porque voy a poner apartes de este documental para que lo vayan viendo. No solo haberlo escuchado hoy aquí en Radio Motera, sino que lo vayan viendo en el podcast el día de mañana en YouTube, en Lobo Templario AC. Gracias por sus suscripciones. Pero ¿qué pasa con todo esto? Y yo ahora sí quiero hacer un recuento de lo que acabamos de escuchar. Espero valoren muchísimo la investigación y el archivo de todo lo que estamos haciendo. Esto tiene otras dos partes, por eso es importante que compartamos esto para que más personas les lleguen. Como ustedes pudieron ver, no solo es increíble, irrisorio, hasta totalmente cómico como hoy día manejan el dinero, como hoy día crean dinero de la nada. Y ustedes dirían, pero ¿por qué esto no lo hacen todos los países? Lo hacen, pero entiendan una cosa, esto está manejado en esta pirámide por gente muchísimo más arriba, que no va a permitir que ciertas naciones lo puedan hacer más que otras, porque hay familias en conflicto, entidades, estoy haciendo comillas con los dedos, en conflicto unas con otras por el control global. Entonces, ¿qué está pasando? Obviamente, así es que estas grandes potencias siguen creando dinero, así es que controlan los otros países que son más pequeños, que están dependiendo a cuál bando se sujetan o a qué familia o intereses comerciales están. Volvemos a recibir visita de nuestra Calíope, nuestra gatita. Les mando un saludo a todos ustedes. ¿Y cómo están manejando todo esto para poder controlar gobiernos completos, para poder controlar naciones completas? Es más, cuando se hizo ese libro en el 2004 y después ustedes en el 2008 y escucharon que él hablaba que Chávez hizo esto y lo otro, él no sabía en ese momento la catástrofe exacta que iba a terminar siendo Venezuela a nivel económico. ¿Por qué? Por tratar de replicar eso yéndose en contra de Estados Unidos. Y por eso la devaluación de Venezuela llegó a más del 3.500% en su moneda. Él no tenía ni idea que, aunque él habla en su libro y tiene toda la razón, los invito a que lo busquen, de verdad que invito a que se lean ese libro, de que ellos también hicieron muchísimo dinero. Hoy día todo ese dinero impreso, todos esos bolívares impresos, se los digo porque como latinos tenemos el ejemplo de Venezuela al lado, se dan cuenta que ese dinero ya no sirve ni para limpiarse las manos de esa cantidad, porque se generó una inflación tan gigantesca que ya era insostenible. Aunque ellos la apalancaban en el petróleo, los manejos fueron tan malos porque aunque la riqueza está en el 1% del mundo, lo que hizo en ese momento este personaje en Venezuela fue centralizar la riqueza en el 0,000.1%, es decir, solo sus familias y su comité, su comitiva, ese pequeño grupo dentro de la dictadura. Y ahí centralizó todo el dinero de lo que era el gran país de Venezuela en su momento. Entonces, es otra fiel copia de lo que sucedió. Y podemos ver cómo es que no es ninguna conspiración, ni ninguna locura, nada fuera de lo normal, cuando le decimos a los investigadores, ojo, que los países, ustedes creen que los gobernantes son los que nos salvan y eso, cuando todo es totalmente falso, todo está manipulado, controlado, y cuando hay algo diferente, pues son derrocados o no. Pero es que eso depende. Obviamente aquí está desde la visión de Estados Unidos, de alguien que decide controlar lo de Estados Unidos. Y si tuviéramos a un personaje, a otro Perkins, pero desde de la otra parte del mundo, daría su versión y destaparía todo lo que hacen ellos. Y quiere decir que no es que una versión sea buena o mala, sino que todos están haciendo lo mismo, buscando la dominación global. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Sí? 18 años después de que se escribió su libro, ¿sí? 14 años después de que se hizo este documental, que
después lo que se tenía que analizado, que nos mandan estas dos enfermedades que nos guardaron y acabaron con mucha gente, pero esto ha sido, después hablamos porque les tengo un programa solo de eso, porque les cuento de que todo esto del encerrón estaba programado desde mucho antes. Es más, nos lo mostraron descaradamente en los 90, nos valió nada. A los principios del 2000 nos valió nada, nos lo mostraban de frente, mire, así se llama, esta es la figurita. Así se va a ver en un microscopio, pero no nos importó de los ciegos. ¿Y por qué lo hacían a propósito? Para poder hacer ese estudio de que definitivamente ya nos tienen a un nivel tan dormido, pero tan dormidos, que nos pueden poner las cosas en las narices y no las vamos a creer. ¿Por qué? Porque preferimos cambiar el canal y ver un reality, y ver una novela, o ver un partido de fútbol, o creerle a un pendejo que está diciendo allá en una tarima, ya tú sabes, yeah. O creerle a otro baboso que dice yo soy el cambio y me estoy subiendo al gobierno, cuando todo eso ya está establecido. Hoy en día incluso estos bandos se pusieron de acuerdos para estar juntos. Y no estoy hablando de los bandos, de los partidos políticos de cada uno de los países que valen nada, sino estoy hablando de los intereses económicos de esta corporatocracia, de estas entidades que incluso están encima de ellos, que nos tienen de nuevo, como les decía en los programas anteriores, como ganado. Y algo es específico: el gobernante, como pasó aquí en mi país, que diga que hay que mantener al pueblo pobre. Esto es como también escuchar a nuestros hermanos de al lado. Es lo mejor para que no se pasen al otro bando y no piensen en generar más riqueza, sino mantenerse como están. He ahí quienes son los actores, las fichitas que ponen ahí para seguir empobreciendo un pueblo, para seguir dominando una nación y para seguir literalmente jodiendo a toda la humanidad. He aquí la verdadera esencia del control global a nivel más terrenal y no tanto conspiracional o esotérico como lo puedan creer algunos. Esto ya es muy palpable porque así lo manejan. Cuando se empieza a desvirtuar, cuando la gente, como se los digo, se los podemos poner enfrente de sus narices. Y muchos van a decir, no le creo, nada, eso no. Y prefieren irse a arrodillar a un templo, a darle plata a alguien que dice que habla por el de arriba, en lugar de abrir los ojos realmente y darse cuenta estos niveles de manipulación tan altos, descarados y sobre todo mezquinos con toda la humanidad. Porque la intención es mantener a las personas pobres sometidas con miedo y chantajeadas para que sigan generando ese tipo de energía de frustración de la cual se alimentan esas entidades que están por encima de esos grupos, que están por encima de esas corporaciones, que están por encima de esos bancos, que están por encima de esos gobiernos y que están por encima de todos nosotros, alimentándose de nuestra energía de sufrimiento y frustración. Espero les haya gustado esta primera parte. No se vayan a perder las otras dos. Y les agradezco de antemano que se sigan suscribiendo a Lobo Templario AC en YouTube, que lo sigan compartiendo, que lo sigan comentando, que le sigan dando like y sobre todo que sigan informándole a la gente que Radio Motera tiene este espacio, que Radio Motera existe, que es una emisora de moteros para moteros, pero todo el mundo es bienvenido y que da y se ponen los pantalones para dar estos espacios y poder dar este tipo de información. Solo les pido una cosa, y es que nunca olviden. Remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado.
Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.